Ok, el tema es así. Yo tenía que dar un final de pensamiento argentino esta semana, pero como no confirmé mi asistencia, no lo pude dar. Así que para abaratar costos de producción en el video y que lo que preparé para dar en el final no sea en vano, decidí hacer un video con el tema que había preparado para el final. Así que, no sé, les presento el Ciber Gaucho. No le voy a poner así. Nakel, Nakel Genú, gracias amigo. Nakel Genú, Flavio. Nakel Genú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Cacique Yatel. Amargo y retruco, paisanos. ¿No les encanta vivir en la gran nación de la República Argentina? Verdaderamente un país elegido por Dios. ¿Y qué hay más argentino que el gaucho? Hombre de campo, típico de las pampas, audaz, valiente, libre, patriota y emblemático de todo lo que esta gran nación es o puede ser. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una simulación? En la película de 1999, Matrix, nuestro protagonista, Neo, está atrapado en un programa de computadora, una simulación de la Tierra a finales del siglo XX. La película está fuertemente influenciada por el filósofo Jean Baudrillard, a quien referencia abiertamente, particularmente sus nociones de simulacro y simulación. Ok, hace un rato dije que el gaucho era una simulación, pero en realidad es más bien un simulacro. Imagínate que tenés una imagen y vos querés hacer una copia de esa imagen. Así que la llevas a la fotocopiadora y la fotocopias. Ahora tenés una copia del original, que no es exactamente igual al original, pero es reconocible como el original. Pero después viene alguien más, que confunde la copia con el original y hace una copia de la copia, distorsionándola más todavía. Haces esto varias veces y tenés lo que Baudrillard llama un simulacro. Una copia que no tiene o nunca tuvo un original. Y en mi opinión, eso es lo que pasó con el gaucho en la historia argentina. El gaucho histórico es un sujeto bastante simple en realidad. Mestizo, trabajador de campo, seminómade, conscripto en masa durante las guerras de la independencia. Este último punto es importante porque señala el tema común mediante el cual el gaucho se vuelve un simulacro: la apropiación del mismo por parte de las élites con fines políticos. La primera copia del gaucho viene de Sarmiento. Podría decirse que esta imagen es un reflejo de la realidad, similar en muchos aspectos, pero a fin de cuentas irreal, falso. Dentro del Facundo, Sarmiento caracteriza al gaucho como el producto de la relación entre civilización y barbarie. No es ni totalmente americano ni totalmente europeo. Como resultado de la distribución demográfica argentina, pocas ciudades separadas por mucho campo, el gaucho desarrolla conductas antisociales como apelar a la violencia, renegar de la autoridad de las ciudades y poseer vicios varios como el alcoholismo y el juego. ¡Que venga el juez de paz! A ver si se las quiere agarrar con mi facón. Lo cual legitima un orden social despótico basado en la violencia y el miedo. El tipo con el facón más grande es el que da las órdenes. Es importante remarcar que Facundo está lleno de errores completamente, y cuando Sarmiento lo escribió no había puesto un pie en la provincia de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, la condición híbrida del gaucho le permite una posición especial para entender la realidad del país. El gaucho puede reconocer que el proceso civilizatorio que intentan hacer las élites va a fallar porque no se acomoda a las necesidades del suelo argentino. Sarmiento incluso pretende identificarse con el gaucho. Recuerden que no había puesto un pie en la campaña, diciendo que es un vaquiano, un gaucho rastreador, que es capaz de explicar la incompletud de la revolución y el problema de la dictadura rosista como la irrupción de la campaña en las ciudades. De acuerdo con él, la campaña había sido utilizada por las élites patriotas durante la revolución para independizarse de los realistas, pero estas después habían sido incapaces de controlarla, por lo que la misma se tornó en contra de las ciudades. Los gauchos que recién se habían sacado la autoridad española de encima no querían ser súbditos de una autoridad distinta. Así que la característica más importante del gaucho en este periodo es su desprecio por todo lo que es civilizado. Un odio a las costumbres, a las instituciones, a las leyes, a la ropa, hasta la comida y la música que se comían en las ciudades. Y al mismo tiempo su dominio del terreno, como gran jinete de
¿cómo se llamaban esos animales? En el que él es autoridad indisputada. En ese sentido, el gaucho es el principal obstáculo que tiene el proyecto civilizatorio en Argentina, pero al mismo tiempo es solamente a través de su punto de vista que la civilización puede lograrse. El gaucho es casi inequívocamente el villano de la historia, el tipo malo, pero es un villano casi sin malicia porque actúa solamente por naturaleza. Una segunda copia derivada ya de la lectura sesgada de Sarmiento se puede encontrar en la literatura gauchesca, particularmente en el libro más conocido de la literatura gauchesca, el Martín Fierro. La gauchesca no pretendía, como Sarmiento antes, una caracterización rígida de gaucho, sino que quería era contar historias. Sus autores no eran principalmente gauchos, sino que eran en su mayoría citadinos y letrados, quienes creaban una especie de literatura popular que se consideraba debajo de la literatura culta. En ese sentido, la gauchesca hace eco de los gauchos mismos, siendo una hibridación de lo analfabeta y lo popular por un lado y lo letrado y culto por el otro, no entrando realmente en ninguno de los dos mundos. El gaucho mostrado en la gauchesca replicaba las ideas que mostraba Facundo, tales como su uso militar en la guerra de la independencia y su subsecuente abandono y disposición del mismo a la ley de la ciudad, y también la tendencia a cometer crímenes que los gauchos tenían. La novedad de la gauchesca es que propone a esta última como consecuencia de la primera. La aplicación diferencial de la ley de las ciudades en el campo, que perjudica a los gauchos, los lleva a actuar en contra de la misma. El proceso de militarización y, por otro lado, de patriotización del gaucho, del mismo modo que la literatura gauchesca que no es creada por gauchos, se apropia de los individuos históricos y los desmarginaliza, asimilándolos a la sociedad civil al mismo tiempo que su forma de vida va desapareciendo cada vez más y más. Y así sienta las bases para las copias subsecuentes del concepto de gaucho. La valentía, la libertad, el individualismo, la hombría, el antiautoritarismo, la astucia y demás. Este gaucho es un antihéroe, o más bien un héroe trágico, quien forzado por un sistema que se la tiene jurada no encuentra otra opción que escapar a los márgenes. Es un individuo peligroso, sí, pero al mismo tiempo es sumamente virtuoso. Si el Facundo es como la Biblia del gaucho, el Martín Fierro es como el paraíso perdido del gaucho. Con el cambio de siglo y la inmigración masiva de la Argentina, de repente se volvió muy importante pensar en lo auténticamente argentino, por lo que dos pensadores distintos, José María Ramos Mejía y Leopoldo Lugones, apelan a la figura literaria del gaucho, porque como sujeto histórico ya había desaparecido, como el opuesto polar de las multitudes feminizadas o la plebe ultramarina, de la que se debe defender el estilo de vida argentino. Si esto les suena un poco nazi, es porque los dos eran bastante nazis. Ramos Mejía no se detiene mucho en el gaucho, pero cabe remarcar un movimiento particular que hace, que es el de la inversión del valor de la hibridez. La hibridez del gaucho, el ser medio español, medio indio, que con Sarmiento era una carencia, en Ramos Mejía se vuelve la posibilidad de éxito. Rosas es capaz de ser dictador de la provincia de Buenos Aires por tanto tiempo porque justamente es un gaucho y es híbrido, es medio civilizado, medio bárbaro. Y esa hibridez es lo que lo vuelve capaz de dominar a las multitudes que las élites citadinas no pudieron. En Lugones el tema del gaucho es mucho más central. Apropiándose de la gauchesca, y particularmente de Martín Fierro, propone que el Martín Fierro es un poema épico. Esto no es joda. Lugones cree que un poema épico es la expresión final del esfuerzo colectivo de toda una cultura, cuyo resultado es la creación de una figura heroica que ejemplifica lo más alto de la misma. Esta figura heroica para la cultura argentina es el gaucho literario. Un individuo plenamente libre, plenamente masculino, hacedor de su propia justicia, poseedor de una hibridez sintética y por lo tanto superadora tanto de lo indio como de lo español, lo mejor de dos mundos. Como descendiente de europeos y parte del linaje de héroes y paladines que se remonta a la Odisea, ojalá esto fuera joda. El gaucho tiene afinidad con lo estético, por lo que valora lo bello por sobre lo útil, adora la música y aborrece la industria, lo cual lo pone en una posición de superioridad espiritual con respecto a los burgueses citadinos. Y como descendiente del indio y verdadero habitante de las pampas, fue capaz de tener éxito al conquistarlas, donde los españoles fracasaron rotundamente. Este gaucho, completamente desvinculado de todos los individuos históricos en los que se basa, se vuelve entonces el ejemplar representativo de lo máximo que la cultura argentina puede alcanzar, que debe morir para dar paso al progreso espiritual de la raza,
y que, de acuerdo a Lugones, se presta a ser sacrificado porque sabe que va a ser inmortalizado en el mito. Un muy buen resumen de la postura de Lugones con respecto al gaucho se encuentra al final del capítulo 3 del Payador, donde Lugones dice: sobre su sepultura, que es todo el suelo argentino donde se combatió por la patria, la civilización, la libertad, podemos comentar a su destino, a manera de epitafio, con su propio elogio homérico a la memoria de los bravos. Ha muerto bien, era un hombre. Y la verdad es que ahí está todo. El patriotismo forzado, el sacrificio ritual, la obsesión rara con el linaje homérico, los valores más altos que creía Lugones que la Argentina tenía, y la obsesión cuasi fascista con la muerte y la hombría que también Lugones tenía. Si Facundo es la Biblia y el Martín Fierro es el paraíso perdido, entonces el payador vendría a ser Lucifer. A esta altura, la figura del gaucho es un completo simulacro, una copia sin original, que ya no es ni real ni falso, sino que existe una conciencia colectiva hiperreal. Bienvenidos al desierto de lo real. De este modo es como el gaucho pasó de ser una consecuencia indeseable de la disposición geográfica en Sarmiento, a ser un antihéroe en la gauchesca, a ser un modelo de conducta en Ramos Mejía y a convertirse en un héroe épico en Lugones, gradualmente volviéndose una copia cada vez más y más distorsionada de sí mismo. Y por eso ahora tenemos al gaucho como mascota del Mundial 76, porque no hay mejor forma de cubrir crímenes de lesa humanidad que con el símbolo de la opresión violenta de los desempoderados por parte de los poderosos. Quisiera que este video tuviera un final más positivo, de algún modo sacar un mensaje constructivo de todo esto, pero así son los simulacros. No son una mentira o algo que esconde la verdad, sino que son lo que esconde que ya debajo de ellos no hay una verdad. A mí también me hubiera gustado tener un final más positivo, o haber podido dar mi final al menos